Hoy, Dios permitiendo, vamos a abordar un versículo. De hecho, dos palabras, solo dos, de un libro cercano a nuestro corazón. De un libro que es muy probable hayamos incluso leído cuando no éramos creyentes. Del libro de Job. Acerca de la persona de Job, podemos decir lo que Dios dice de él, que era un varón justo y recto. Es decir, Job era un hijo de Dios y andaba en obediencia a Dios, hacía lo correcto delante de Dios. A los ojos de su creador, Job, su criatura, era un varón dependiente de él, temeroso de él. Y todos sabemos lo que le sucedió a Job. No hay necesidad de entrar en mucho detalle porque creo que eso es algo que tenemos grabado quienes hemos leído este libro. Job, querido pueblo del Señor, había perdido todo lo que tenía. Escúchese bien, no algo de lo que tenía, no la mayor parte de lo que tenía, todo lo que tenía. Qué bueno pensar que cuando Dios nos quita algo y nos derrumbamos, qué bueno pensar en Job, que lo perdió todo. Nuestras pérdidas son pocas y en realidad son nada comparadas a las pérdidas de Job. Pero ojalá todo en la vida fuera a perder vacas y animales y establos. Job perdió a sus hijos, sus hijitos, el deleite de su corazón. Tanto amaba Job a sus hijos que con temor de que ellos pecaran, ofrecía sacrificios a favor de ellos, ¿no es así? Los perdió. Ya para ese entonces, la situación es dura. ¿Qué será lo que está pasando? ¿Por qué? Y no es cierto, queridos hermanos, que muy a menudo, cuando viene una desgracia, no viene sola. ¿No es cierto que muy a menudo cuando viene una situación dificultuosa, viene es como una sarta de situaciones dificultuosas, una tras otra, tras otra? Es cierto. Y aunque no vamos a hablar de eso hoy, es bueno meditar en eso. Cuando a nosotros nos vengan cadenas de situaciones difíciles, que no se nos olvide lo que le sucedió a Job. Job, después de haber sido rico, terminó siendo un hombre pobre. Después de haber sido un hombre respetado por sus hijos, terminó sin hijos, solo con su esposa. Y como si todo lo anterior no fuese poco, Dios le dio permiso a Satanás de que tocara el cuerpo de Job. Y ahí tocan lo que al hombre más le importa, su salud. ¿No es así? ¿Cuánta gente millonaria daría todo lo que tiene por quitar su enfermedad incurable? Nosotros incluso podríamos dar lo poco que tenemos para sentir mejorías. Pero ¿de qué nos serviría a la final si no nos hemos reconciliado con Dios? Job perdió todo lo que tenía, perdió sus hijos que amaba, perdió la salud de que disfrutaba
Y justo cuando más necesitaba ser consolado, su ayuda idónea se acerca y le dice: maldice a Dios y muérete. Una tras otra dificultad, tras otra y tras otra. Lo que muy a menudo, mis queridos hermanos, no vemos cuando leemos el libro de Job, y estoy haciendo una introducción, yo creo, más larga de lo necesaria, pero ustedes espero comprendan, es que las desgracias de Job no terminaron ahí. Luego usted sabe que vinieron unos amigos, 3 particularmente al principio, y en el capítulo 33, si no estoy mal, vino Eliú, el cuarto. Pero vinieron 3 amigos y usted dirá: bueno, por fin se le acabaron los males a Job. Uno no sabe si esto era parte de la prueba que Job tenía que pasar. Y lo cuento como una de las situaciones difíciles que vivió Job, porque se acercaron a él no para consolarlo, sino que terminaron confundiéndolo. ¿Usted sabía eso? Terminaron confundiendo a Job. ¿Por qué? Porque estos amigos constantemente estaban insinuando que todas las desgracias de Job se debían al pecado escondido de Job. No lo dijeron de manera literal y expresa, pero en todos sus argumentos, en todos sus discursos, eso fue lo que querían implicar. Job, Dios no te pudo haber dado esto a ti, salvo que tú hubieses cometido un pecado. Eso lo vemos en el libro de Job. Acerca del libro, entonces, no hay duda de que más o menos conocemos su contenido, y en lo que respecta al sufrimiento, al dolor de Job, es sin lugar a cuestionamiento alguno, es el libro más vívido en todas las Sagradas Escrituras. Pero querida familia, más que una historia de sufrimiento, aquí en este libro podemos ver el retrato de un alma luchando con una limpia conciencia delante de Dios, pero también debemos admitir en algunas partes confundido, preguntándose: ¿por qué me pasó esto? ¿Usted ha escuchado la expresión del mundo que las cosas malas le pasan a la gente buena? Esa expresión es debatible, porque estrictamente hablando ninguno de nosotros es bueno. Nosotros somos, incluso junto con quienes no han creído en Cristo, somos tan pecadores como ellos. Solo que a diferencia de quienes no han creído en Cristo, y es una gran diferencia, nosotros hemos sido justificados por gracia mediante la fe. Y eso marca una gran diferencia entre pecadores y pecadores redimidos. Pero en fin, mis amados, este libro es mucho más que una crónica de un diálogo entre los amigos de Job y las respuestas de Job. Es mucho más que eso. Aquí vemos de nuevo el alma de un hombre piadoso, acongojado, triste, y si se me permite la expresión, no entendiendo qué era lo que estaba pasando. ¿Por qué de la noche a la mañana se había quedado literalmente sin absolutamente nada? ¿Por qué estaba en esa condición? Hermano, quiero que abran sus Biblias en el capítulo número 7, por favor. Capítulo 7 del libro de Job, versículo 20. Dice la palabra del Señor, palabras de Job: si he pecado,
¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? Lo primero que voy a decir de estas palabras es: así se siente Job. Job sentía que él era el blanco de Dios. ¿No es así? Son palabras transparentes, lo podemos leer. ¿Por qué me pones por blanco tuyo? Es decir, el entendimiento de Job lo conducía a pensar que él estaba siendo literalmente castigado por Dios. Pero él estaba confundido. Y estaba confundido, lo vamos a ver, porque tenía una limpia conciencia. Eso no se nos puede olvidar. No estamos diciendo que en el transcurso de los argumentos de este libro, Job no dijo cosas inapropiadas. Sí las dijo. Sí se quejó de manera inapropiada, también se quejó de manera inapropiada. Lo que estamos diciendo es que el Señor testifica que él era un hombre justo y recto, y también la palabra misma testifica, después de todas estas tragedias, dice que Job en él no se encontró reproche alguno. Si he pecado, quiero que se centre en esas palabras porque esas son las palabras del texto del sermón en la mañana de hoy. Si he pecado. Aquí nos encontramos frente a una situación que de repente es un poco técnica, porque muy probablemente todos tenemos la misma versión de las Sagradas Escrituras, la Reina Valera del 60. Y si usted tiene la Reina Valera del 60, allí lo ponen como un caso hipotético. Si he pecado, pero ciertas versiones, buenas versiones, lo traducen he pecado. Y hacen o proceden de esta manera porque la construcción verbal en el original no incluye el elemento condicional sí. Entonces, puede que en su versión tenga si he pecado y en otras versiones está simplemente he pecado. Si lo vemos como he pecado, lo que estamos leyendo es una confesión, ¿no es así? He pecado. Si escogemos, de hecho, entonces, leer el versículo, tal y como lo acabo de sugerir, he pecado, debemos entender, uno, que está haciendo una confesión. Muy bien. Pero debemos tener una segunda cosa en cuenta, y es de que Job no estaba admitiendo que él vivía en pecado. Y esto es clave, porque no podemos admitir o no podemos ver que Job estaba diciendo, sí, yo finalmente voy a decir la verdad, he pecado. Estoy viviendo una vida doble, estoy escondiendo el pecado. Todo esto que me está pasando en realidad se debe al pecado que tengo allí escondido. No, porque entonces dañaríamos toda la estructura del libro. Job está admitiendo la imperfección de su ser. He pecado. Es en ese sentido que la expresión sencilla, he pecado, es simplemente una expresión en la que Job reconoce su condición de pecador delante de un Dios absolutamente santo. Entonces, si adoptamos he pecado, estamos diciendo es una confesión, pero no es una confesión de una vida en pecado. Es la confesión de su realidad como pecador redimido. Es la confesión de su imperfección delante de un Dios santo. En ese orden de ideas, no es así que
todos podríamos decir, hemos pecado. ¿No es así? Claro que sí. Pero si, como nos sugiere la Reina Valera del 60, estos son aspectos técnicos que ustedes los deben saber, pero si como nos sugiere la Reina Valera del 60, vamos a tomar el texto como si he pecado, si así lo vamos a tomar, entonces nos vemos en la necesidad de entender una cosa, que en medio de la confusión que estaba pasando Job en ese momento, lo que estaba diciendo Job era algo así como, Señor, si he pecado, si te he fallado exactamente, ¿por qué me tratas como si fuera tu enemigo? Nótense que ambas cosas son plausibles y que una versión no es mejor que la otra porque ha dicho he pecado, ni la que dice sí he pecado es mejor que la que simplemente habla de la confesión como he pecado. Lo que les quiero decir, mis amados hermanos, es que nosotros los creyentes nos beneficiamos de estos dos puntos de vista. Por un lado podemos decir, hemos pecado. Y por el otro lado, en medio de situaciones como las que atravesó Job, podemos decir, Señor, ¿qué es lo que he hecho? Que fue el espíritu con el que Job dice, sí he pecado. Entonces eso hermanos, lo debo confesar, aunque prefiero la traducción he pecado por encima de si he pecado, los creyentes podemos aprender de Job. Claro, hermanos, en cualquier momento la realidad imperfecta de nuestra existencia nos debe llevar a clamar, Señor, he pecado. O yo le preguntaría a cada una de sus conciencias, si después de haberse examinado a la luz de la palabra con detenimiento, usted puede decir, Señor, no he pecado. Es una pregunta que le hago. Pero también, mis amados hermanos, no tenemos a un Dios bueno a quien en medio de cualquier angustia o situación desesperante o apremiante no le podamos preguntar junto a Job, Señor, si he pecado, ¿por qué me está pasando esto a mí? Hermanos, Job lo hizo. Y no está mal que nosotros lo hagamos. Lo que está mal es el espíritu con el que lo hacemos. Porque una cosa es en toda piedad decir, Señor, si yo he cometido algo, si esto que estoy viviendo ha venido como causa de mi pecado, entonces muéstrame mi pecado, Señor, porque me quiero arrepentir. ¿No es así? Y vuelva y juega. Siempre podemos decir, Señor, he pecado. Te reconozco como justo y perfecto. Yo he pecado, Señor, me has perdonado, pero yo he pecado, necesito a diario de tu gracia. Así que esas dos cosas nos sirven. Pero como yo no sé, hermanos, habiéndoles dicho que voy a tomar la traducción he pecado, yo no sé si todos los aquí presentes son verdaderos creyentes. Y tenga usted cuidado con esto, porque una cosa que no quiero hacer es ser piedra de tropiezo para la obra del Señor en usted. Yo no estoy en un púlpito, ni ningún otro pastor está para poner a dudarlo a usted de su salvación. Estamos para desafiar, entre otras cosas, como animarlo, exhortarlo, corregirlo. Pero como no he escuchado de la boca de todos y de cada uno de ustedes, soy cristiano. Recuerden que una vez dijo Job, yo sé que mi Redentor vive y que aún mi carne lo verá. Como yo no he escuchado de usted eso, es decir, como no he escuchado de usted una profesión creíble de fe, entonces voy a aplicar este texto, he pecado. Lo voy a tomar de esa manera y así lo voy a expandir.
Y el propósito mío en esta mañana, con esas dos cortas palabras, he pecado, es uno solo. Tratar de enseñarle cómo debe ser ese he pecado. Porque no es lo mismo el he pecado de una persona que comete un pecado y simplemente como respuesta a la conciencia le dice, la embarraste, y el hombre dice, he pecado. Al he pecado de una persona en quien Dios ha obrado. Son dos he pecado muy diferentes. Yo quiero que ustedes me permitan, en el corto tiempo que tenemos aún, que usted me permita dar 4 características de ese he pecado. 4 características. Y aún, préstele atención a la quinta. Le voy a decir por qué. Porque la quinta característica o el quinto punto del que vamos a hablar es la aprobación de si su he pecado ha sido acepto delante de Dios. ¿Sí me comprendió? Así que preste la atención a las 4 primeras y verifique a la luz del punto número 5 si su he pecado ha sido acepto delante de Dios. El primer punto. Recuerden que hemos tomado las palabras de 7:20, Job 7:20, no si he pecado, sino más bien como una confesión de su imperfección. Repito, hermanos, nunca sobra, no como una confesión de que él estaba en pecado y admitiendo entonces, como creían sus amigos, de que toda la desgracia que él estaba viviendo se debía a su pecado. No, es un he pecado en el sentido general de la palabra que nos caracteriza a todos los que hemos creído en Cristo, que también podemos decir hemos pecado. Primera característica. Anótela si está anotando de repente. Toda confesión de pecado debe ser hecha delante de Dios y solo delante de Dios. Dice el versículo 20, he pecado. ¿Qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? Haciendo referencia al Señor. Así que es delante del Señor que Job dice, he pecado. ¿Delante de quién usted ha de congregar? Bueno, comencemos diciendo esto. ¿Qué es el pecado? Sencillamente explicado, el pecado es la transgresión de la ley de Dios. No matarás, no robarás, etcétera, etcétera. Cuando usted mata, usted peca. Cuando usted exagera, usted peca. Cuando usted no habla como es, usted peca. Cuando usted le roba tiempo a su empleador, usted peca. Cuando usted le miente a su esposa, usted peca. Cuando usted ve algo inapropiado, usted peca. Cuando usted se pasa un semáforo en rojo, usted está pecando. Cuando usted viola la ley del Señor, cuando usted no se sujeta a una autoridad, usted peca. Cuando usted codicia teniendo descontento con lo que Dios le ha dado, usted peca, etcétera, etcétera. Pecado es transgresión a la ley. Cuando Job dice, he pecado, lo que está diciendo es he transgredido, he violentado, he quebrantado tu ley. Es una admisión general. Toda la raza humana debería ser. Pero escuche esto. ¿Delante de quién usted va a hacer la confesión, he transgredido la ley, sino delante del dador de esa ley? ¿Delante de quién usted se va a presentar a pedir perdón, sino delante de la persona a la que ha ofendido? Si yo he ofendido a Ananías, no voy donde don Arturito, voy donde don Ananías. ¿No es así? Si yo he robado
un dulce a Bonifacio, no voy delante de otro, voy delante de Bonifacio y le pido perdón por haber robado ese dulce. Es decir, cuando nosotros hacemos algo contrario a la palabra, debemos acercarnos al Dios que inspiró la palabra. Cuando nosotros violamos la ley de Dios, debemos acercarnos al Dios dador de la ley de Dios. Luego, usted, si ha de elevar un pecado, no debe hacerlo delante ni de una estampa, ni de una estatua, ni delante de ninguna persona que es tan o más pecadora que usted. Debe hacerlo delante del Dios a quien usted ofendió. Confesar el pecado delante de otro hombre es algo tan vano como cuando un ladrón le dice al jefe de la banda: oiga, me robé un banco. El jefe de la banda lo va a aplaudir. Muy bien. ¿Qué le va a hacer otro hombre? ¿Qué perdón puede impartir otro hombre sobre su vida si usted no le ha robado, no le ha quitado nada a él? Usted a quien ha robado es a Dios. Y a quien ha ofendido es al Altísimo o a su criatura. Luego es delante del hacedor de esa criatura que usted se debe presentar a pedir perdón. Qué gran pecado es darle a un hombre, a una cosa o a un ídolo el lugar que solo el Dios perdonador puede ocupar. Y es imposible no pensar en el gran pecado de aquellas falsas confesiones hechas de rodillas delante de otros pecadores en un cubículo de madera. Si usted ha de decir, he pecado, cerciórese que lo está diciendo delante del Dios de la Biblia. Ojo con esto. ¿Yo cómo hago? ¿Cómo me lo imagino? Oh, no. No se puede imaginar a Dios. Cuando yo le digo que si usted ha de elevar un pecado, lo debe hacer delante del Dios de la Biblia, usted tiene que saber quién es el Dios de la Biblia. Usted tiene que saber que ese no es el Diosito que le han enseñado a usted de pequeño. Usted tiene que saber que, oh no, como dice la canción, mata que Dios perdona. Tranquilo, eso no es nada. Ese no es el Dios de las Sagradas Escrituras. El Dios de las Sagradas Escrituras es un Dios que aborrece el pecado y a quien lo practica de manera impenitente. Pero Dios no es un Dios bueno. Bueno no es. Él es la bondad en esencia. Pero Él es un Dios justo que no puede tener por justo al pecador. Un Dios que tenga por bueno y justo a quien comete pecado no es el Dios de la Biblia, y esos dioses no perdonan. Segundo punto. Toda verdadera confesión brota de un corazón genuinamente arrepentido. Yo no le estoy diciendo, mejor no diga he pecado. No, dígalo las veces que quiera. Solo le voy a decir que un sincero he pecado, Señor, contra ti, brota de un corazón verdaderamente arrepentido. Este punto lo que nos debe poner a pensar es acerca de las motivaciones de su confesión. Niños, aquí ya no hay niños, nadie mira. Cuando ustedes dicen he pecado, ¿por qué dicen he pecado? ¿Confiesan he pecado porque les da miedo que papá o mamá los castiguen? ¿O confiesan he pecado porque han ofendido a Dios
Tengan cuidado con las motivaciones. Tengan cuidado con las motivaciones. Y digo esto porque con demasiada frecuencia y de manera alarmantemente fácil se observa que la reacción de muchos ante las acusaciones de la conciencia cuando han pecado no es reconocer el pecado ni buscar el perdón de sus pecados, sino evitar las consecuencias de su pecado. En el caso de los niños, hijo, no juegue con el triciclo, que ahí está la matera. Hijo, no juegue. Ustedes conocen la historia. El hijo sigue jugando y quiebra la matera. Papá, he pecado. Te desobedecí. La pregunta es, ¿cuál es la motivación del niño? Y por ahí derecho, la de cada uno de ustedes. ¿Cuál es la motivación del niño? ¿Reconoce el niño que ha desobedecido a su papá y a su mamá y por ende, humillado, está reconociendo que le falló a ellos? ¿O el niño solo dice he pecado porque sabe la correa grande que tiene el papá? ¿Por qué decimos he pecado? ¿Porque hay dolor en el corazón porque le fallamos al Señor? ¿O porque tenemos miedo de las consecuencias de haberle fallado? Una confesión que nace, que brota, simplemente porque tiene miedo de las consecuencias, no es otra cosa que un simple formalismo religioso e hipócrita de labios para afuera. Un he pecado por miedo a que Dios no lo mande a uno al infierno que merece. No necesita de la gracia de Dios. Y no necesita porque a ninguna persona le gustaría estar en un lugar como esos. Y entonces dicen, he pecado. Pero no porque están arrepentidos, sino porque tienen pánico de las consecuencias. Bueno, mis amados, si hemos de elevar, si nos encontramos transgrediendo una ley del Señor, si hemos de elevar un he pecado, que sea delante del Dios de la Biblia que no nos está celebrando el pecado, y que sea con un corazón arrepentido, porque lo demás es un formalismo religioso. Todo genuino he pecado brota de un corazón que es consciente que ha ofendido a Dios, y no de uno que solo le tiene miedo y huye de las consecuencias terrenales de esa ofensa. Queridos amigos, ¿no dijo el perverso Faraón he pecado? Faraón el perverso dijo, he pecado. ¿No dijo el falso profeta Balaam, he pecado? El falso profeta Balaam también dijo, he pecado. ¿Y no dijo el más desobediente de todos, Saúl, he pecado? También dijo, he pecado. Y los tres dijeron, he pecado. Muy probablemente con las motivaciones incorrectas. ¿Por qué, pastor, lo sabe? Tenga en mente el quinto punto. El quinto punto, recuerden, es el que verifica si ese he pecado ha sido honesto y acepto delante de Dios. Tenga en cuenta el quinto punto. Así que no es decir he pecado por decir, es decirlo de corazón, con el corazón contrito y humillado. Tercer aspecto.
El tercer aspecto de una confesión de pecados auténtica es este. Toda confesión de pecados debe ser hecha sin justificar la comisión del pecado. Ojo con esto. Hay un dicho en inglés que se los traduzco, dice, no le añada insulto a la injuria, es decir, se suele interpretar en casos donde haya existido un daño físico, por ejemplo, alguien le pega a una persona y después de que le pega, claro, con culpa, lo insulta. Eso es algo muy ofensivo para el inglés. Y eso es algo que nosotros vemos. Las personas descaradas, encima de hacer el mal, se autojustifican. Y por muy sorprendente que parezca, la mayoría de esos he pecado, revise si es su caso. La mayoría de esos he pecado siempre va acompañado de he pecado, pero, o he pecado porque, o he pecado por culpa de. Un he pecado que no diga, Señor, yo he pecado y nadie más, salvo yo soy responsable de ese pecado, es un pecado no acepto a Dios. Cualquier intento por confesar el pecado desligándose de la culpa y de la responsabilidad por haber pecado no solo es vano, sino que es una prueba, escúchese, prueba irrefutable de la dureza del corazón de la persona. Cuando una persona, para reconocer su pecado, dice, es que yo hice esto, pero usted ya sabe, usted ya ni siquiera se enoja, usted ya sabe que tiene un corazón duro, porque un corazón redimido confiesa el pecado y no está buscando ni causas ni culpables, salvo en su propio corazón. Queridos hermanos, a la luz de estos 3 puntos, ¿cómo vamos? ¿Cómo es su he pecado a diario? Hágase esa pregunta. Y para ilustrar el punto de una manera concreta, quiero que consideremos, lamentablemente, el ejemplo de Saúl. En 1 de Samuel 13:11, yo se los leo, cuando el profeta le pregunta, ¿qué has hecho? La respuesta de Saúl fue una larga explicación en la que él terminó justificando sus acciones y culpando ¿a quién? Al profeta Samuel. ¿Por qué? Por haber llegado tarde, según Saúl. El pecado es descarado. Peca y busca en otros culpables. ¿Sabe cómo se llama eso? Cinismo. Yo he pecado, pero no reconozco la culpa, se la voy a echar a alguien. No, si su pecado ha de ser perdonado, reconozca su culpa delante del único Dios que lo puede perdonar y hágalo sin justificar su pecado, porque su quebrantamiento de la ley es eso, quebrantamiento de la ley, y no hay nada más que se pueda agregar. 2 capítulos más adelante, en 1 de Samuel 15:24, volvemos a ver al mismo Saúl, impenitente y endurecido. ¿Por qué se los digo? Porque volvió a cometer el mismo pecado. Primero lo vemos diciendo de nuevo, he pecado. ¿Y saben qué hace a continuación? Ahora justifica su pecado echándole la culpa ¿a quién? Al pueblo, a los que habían tomado del anatema que Dios les había prohibido tomar. Esa es
Ese es el retrato más fehaciente de aquellos que dicen, he pecado, pero mi pecado se debió a esto. No, su pecado no se debió al celular que usted tiene, su pecado no se debió a que al otro se le cayó la billetera, su pecado se debió a usted mismo. Así que si usted quiere perdón, preséntese delante del Dios que lo puede perdonar. Preséntese aceptando las posibles consecuencias, esgrimiendo su miedo al saber que ha pecado, pero con la confianza que nos da saber que Dios se ha provisto de un cordero mediante el cual Él perdona los pecados de los hombres. Pero vamos a seguir. Así que si usted ha de decir delante de Dios, he pecado, tenga cuidado, por favor, de minimizar su culpa o de desviar la responsabilidad de los hechos hacia otras personas o peor, hacia otras providencias de Dios. Mire, es que se lo pongo de esta manera. Hermano, ¿por qué no te congregaste hoy? Las personas siempre tienen dos caminos, decir la verdad y pedir perdón o decir una mentira. Lamentablemente muchos prefieren decir mentiras. Hermanos, cuando uno le pregunta a una persona por qué no se ha congregado, diga la verdad, delante de Dios y en el caso del que le pregunta, delante del hombre también. Pero nunca, hermanos, tratemos de minimizar la responsabilidad que nosotros tenemos delante de un Dios perfecto. Nunca lo haga. Porque no es posible que un he pecado, no creyéndose culpable, sea acepto por un Dios que solo le provee el sacrificio del cordero a quien son capaces de decir de corazón, soy culpable de haber pecado. Cuarto aspecto. Ese he pecado debe ser una confesión sencilla. Como lo vemos, he pecado. Ese he pecado debe ser una confesión hecha o despojada de toda palabrería o adorno. El adorno en una confesión de pecado no embellece el asunto, como tampoco la robustece los rezos y las repeticiones y palabrerías. Y de repente quizás alguien en este recinto venga de una religión en la que los largos rezos sean tomados o sean enseñados como algo meritorio y que las repeticiones sean algo bueno a los ojos del Señor. Al respecto de esto debemos tener claro que Dios aborrece estas cosas, porque entre mayor sea la repetición de estas vanas palabrerías, mayor es el pecado de los hombres. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra. Así que lo que debemos tener en cuenta al confesar nuestros pecados es que Dios conoce el corazón. ¿Cómo me voy a presentar yo delante del Dios que conoce mi corazón a decirle, Señor, pero es que, como ya lo vimos? ¿O cómo me presentaré yo delante del Señor a decir, he pecado, y a darle vueltas al asunto y a intentar decir, Señor? No, hermanos, nuestra confesión debe ser lo más sencilla posible, porque cuando empezamos a buscar palabras para decirle a Dios lo que le tenemos que decir, es cuando nos empezamos a enredar y no terminamos haciendo lo que nos propusimos hacer. Entonces no le estoy diciendo, tiene que decir cada uno de ustedes, he pecado. Repitan, Job 7:20, he pecado. No les estoy diciendo eso. Solo les estoy diciendo, tengan cuidado con las palabrerías en sus confesiones. ¿Por qué?
además de lo que les acabo de decir, tenemos el ejemplo en las Sagradas Escrituras que siempre ha sido así. El publicano, ¿se acuerdan? El publicano y el hombre religioso, allí estaban orando, ¿no? En el templo. El uno se autojustificaba, el uno hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y el otro solamente tuvo valor para decir: Señor, sé propicio a mí, pecador. Esa es una confesión de pecado sólida, sin adornos, al grano, de corazón. Y nos dice la Escritura: y éste subió a su casa justificado antes que el primero. Es decir, halló perdón en el Señor. Sé propicio a mí, pecador. ¿Y qué de David? Que cuando el profeta Natán lo confronta, él simplemente dice: he pecado. Sí, dice otras cosas, pero dice: he pecado. No hay nada más que hacer. No lo voy a esconder, me rindo. He pecado. ¿O qué del hijo pródigo? Padre, mira lo que pasó. Padre, lo que pasó fue que habiendo tomado tu herencia y habiendo hecho esto, pues dice cosas inapropiadas. No, lo único que él dice es: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una confesión sencilla, de corazón, sin adornos innecesarios, como debe ser la suya y la mía. Vamos al quinto punto. El quinto punto no es que sea más importante que los demás. El quinto punto es como la manera en la que podemos saber si nuestro he pecado es honesto y en verdad Dios lo ha respondido. El quinto punto, si usted lo quiere ver de esta manera, adelante. El quinto punto es la manera en la que Dios confirma la genuinidad de su corazón, su verdadero arrepentimiento y su dolor por el pecado. Póngalo de esa manera. Así que tenemos un papel y no es válido hasta que el notario coloque su sello o lo autentique. De la misma manera, si un he pecado no contiene este quinto punto, simplemente fue un he pecado hecho por diferentes motivaciones o hecho porque no se atribuyó la culpa de haber transgredido la ley o por las otras cosas que hemos mencionado. ¿Cuál es el quinto punto? Usted puede saber que su he pecado ha sido original y genuino y acepto ante Dios porque Dios lo conduce por su gracia a que usted le pida perdón en el nombre de Cristo. Ahí usted se da cuenta si ese pecado fue acepto o no. Eso es lo que hace Job luego. He pecado. ¿Qué puedo hacerte? ¿Por qué no quitas mi rebelión? Versículo 21. Y perdonas mi iniquidad. Así que no hay duda de que la obra de Dios en el corazón del hombre produce mucho más que una confesión genuina del pecado. Mis amados, la confesión genuina del pecado es solo el inicio del camino de reconciliación. Pero hasta que usted no sea efectivamente reconciliado con Dios mediante la fe en Cristo, su confesión he pecado no dejará de ser eso, una simple y llana confesión. Así que por favor,
no se alegre tanto de decir, no, yo dije he pecado, sino preocúpese porque ese he pecado lo ha dicho tal y como lo hemos explicado y porque Dios ha movido su corazón a que se humille delante de Él y a que pida perdón por ese pecado en el nombre del único en el que lo puede hacer, que es Cristo Jesús. Porque los pecados de los hombres no se perdonan ni por mérito propio, ni por favor imputado de otra persona, sino que se perdonan en virtud de que la obra de Cristo en la cruz del Calvario se constituye en ese sacrificio mediante el derramamiento de sangre por el que la ira de Dios es aplacada y por el que los pecados de quienes creen en ese sacrificio son perdonados. No es la estampa, no es la estatua, no son los méritos, no son las promesas, no son los ruegos, no es absolutamente nada, sino la persona de Cristo y el sacrificio de Cristo, mediante el cual sus pecados son perdonados. Así que decir he pecado y no correr pronto a Cristo a decir, Señor, perdóname porque he pecado, sabiendo que mis pecados son perdonados por lo que hiciste por mí, es simplemente hacer lo que hace el mundo. Sí, yo hice lo malo. Es reconocer algo que cualquier persona lo puede reconocer. ¿Saben qué les quiero decir? Que solo cuando la gracia de Dios mueve su corazón, inquieta su corazón, incluso desespera su corazón para que venga delante de Dios y pida perdón de pecados en el nombre de Cristo. Todo lo anterior es simplemente un he pecado que brota de la carne. En resumen, ya para terminar, la manera en la que usted puede determinar si su he pecado es verdadero es si usted siente un deseo insaciable de ser perdonado y corre presurosamente a la sombra de la cruz donde los pecadores caen rendidos y humillados y quebrantados, pero donde finalmente son perdonados y redimidos y levantados con poder a una nueva vida. Tu pecado es perdonado no porque hayas hecho una confesión verbal, sino porque has corrido en fe delante de Dios y has declarado tu confianza en Cristo. Así que el hombre sabe si su he pecado ha sido producto de Dios obrando en él solo cuando viene a los pies de Cristo. Y ese es el único llamado que yo tengo para hacerle en esta mañana. Yo no le estoy diciendo no confiese su pecado. Lo que le estoy diciendo es confiese su pecado y mire con los ojos de la fe a aquel que llevó su pecado sobre sí. Y le estoy hablando de la persona de Cristo. Y ese mismo Cristo con sus pecados subió a la cruz del Calvario y derramó toda su sangre en un dolor infinito que no podemos describir. Dolor que, por cierto, merece todo el que cree por esos pecados. Y al derramar toda su sangre, cubrió la multitud de sus pecados. Si usted no se acerca delante de ese Cristo, o si usted pide perdón en el nombre de otra cosa o persona que no sea Cristo, su pecado ha sido vano, carnal, mundano. Así que mire con los ojos de la fe. Si puede ver a Cristo, mire con los ojos de la fe a ese que soportó el castigo que la justicia de Dios demanda por sus pecados. ¿Qué le quiero decir? Cuando usted se presente delante de Dios y confiese su pecado, declárese culpable delante de Él. Si usted no se declara culpable, el evangelio no es para usted.
¿Qué perdón va a recibir si usted está diciendo, pero es que yo no soy tan culpable porque es que fíjese lo que pasó? No, vaya a la fija, hágalo de convicción y declare su culpabilidad delante de aquel que perdona la culpa, porque cuando usted cree en Cristo, también cree que la sangre por él derramada cubrió la culpabilidad de sus pecados. Ponga los ojos de su fe en aquel que saldó la cuenta pendiente. Y ese mismo Cristo que sufrió en lugar de todos los que creen en él, ese mismo Cristo es el Cristo que vivió en obediencia perfecta, que usted no puede vivir. Mire, la gente no quiere ir al infierno, pero sí quiere ir al cielo. Y todo sin confiar en Cristo. Lo que ellos no entienden es que al cielo no pueden entrar a menos que ellos sean vistos como perfectos delante de Dios. Y ningún hombre es perfecto, solo Cristo. Y a nadie Dios ve como perfecto o justo, sino a aquellos que creen en Cristo. Ponga los ojos de su fe en Cristo. Y de nuevo, si ha de confesar, he pecado, pida perdón en el nombre de Cristo. Es una de las tantas lecciones que nosotros podemos derivar de este hermoso texto. He pecado. Quiera el Señor bendecir la predicación del Evangelio para la gloria de su nombre, para bien de las almas de sus hijos, para salvación de aquellos que aún no han abrazado la gracia perdonadora en Cristo.